Hola. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Alex. ¿Cómo estás, Gus? Muy bien, oye, feliz de estar con todos ustedes, feliz de estar con la gente que es amante de los animales en un programa más de Ciudad de Animales. Sí, en este programa. Este programa está lleno de ternura. Así es. Sí, si no se conmueven, de verdad, tienen el corazón como de Frozen. Sí, este programa se trata de los cerdos. ¿Te conmueve un cerdo? No. Pues se tratan de los mini cerdos, de los cerdos De los más miniaturas, grandes. de estos Sí, pequeñitos tan mini pigs. hermosos. ¿Ustedes saben cuáles son los cuidados que debemos tener si es que es un cerdo nuestro animal de compañía? No hay que dejarnos llevar justamente solo por la ternura. El día de hoy les diremos todos los cuidados médicos, veterinarios, la alimentación, Exacto. ¿no? Muy importante. Tendremos lugares pet friendly. Claro que sí, tenemos lugares pet friendly, tenemos invitados especiales. Así es, una cerdita que es la más famosa de la colonia Roma, de la Condesa, y es más, yo creo que es conocida a nivel mundial. Influencer, ya tiene más seguidores que nosotros juntos. Completamente, soy su fan, yo también. ¿Y qué te parece, Alex, si vamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor médico veterinario Ariel Saldívar, quien es especialista en fauna exótica? ¿De qué nos va a platicar, Ariel? Vamos a platicar lo que ustedes necesitan conocer para poder tener un cerdito en miniatura como mascota, desde la selección hasta los cuidados veterinarios. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Muchas Ariel. gracias. Más adelante vamos contigo. Y ahora, pues bueno, en verdad hay muchísima información. Si ustedes tienen o quieren tener un cerdo vietnamita, un cerdo miniatura, aquí lo vamos a tener. Pero ya, basta, no podemos hablar más porque queremos empezar con este video, con esos mini cerditos que vamos a ver. Vamos a ver. Una nueva mascota está llenando los hogares del mundo. Muchos que vivieron hace 5 décadas no habrían imaginado que este animal pasaría a ser un animal de compañía. El mini pig o cerdo tacita de té es un cerdo modificado genéticamente para ser animal de compañía. La crianza de estos cerditos comenzó en el Reino Unido desde 1999 y fue hasta 2010 que se pusieron a la venta en México. Si nos ponemos a hacer cuentas, estos animales tienen menos de una década de haber salido al mercado de mascotas de compañía y ya se venden como pan caliente. Tan solo en México se venden cerca de 300 cerditos cada año. Pero antes de adquirir uno, debes pensar bien si tienes las condiciones para tenerlo, ya que no siempre serán pequeños. Un cerdito puede llegar a medir en su edad adulta hasta 50 centímetros de largo y 45 de alto, además de pesar hasta 22 kilogramos. Además, debes de considerar los costos de alimento especial, frutas y verduras, gastos que oscilan entre los 400 a los 500 pesos semanales. Pese a todos estos argumentos, hay quienes dicen que no hay algo mejor que tener a uno de estos pequeños, ya que son muy cariñosos y les encanta que los mimes. No desprenden pelo, por lo que si tienes alergias o asma, son ideales, además de ser obedientes, limpios y fáciles de entrenar. Así que la decisión de tener un cerdito en casa es toda tuya. ¡Ay, mira! Así es, los cerdos miniatura, cerdos vietnamitas, ¿cuál es la diferencia? Lo vamos a descubrir aquí. Algo muy importante que se mencionaba en la cápsula. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé qué sea, Alex, no, en efecto, hay mucha gente que lo está adquiriendo, pero lo importante es hacerlo de manera responsable. Informarnos acerca de sus cuidados antes de llevarlo a nuestra casa. ¿No? Y en este programa también tenemos esos mini cerdos, pero en un ratito van a ver también un cerdito un poquito más grande, pero súper famoso. Muy famosa aquí en la colonia Roma y en la colonia Condesa en la Ciudad de México, y además es altruista. Más adelante se lo vamos a decir quién es. Y ya está con nosotros José Manuel Alanís, quien es criador de cerdos. ¿Qué son, José Manuel? ¿Miniatura o vietnamitas? Mini pigs. Mini pigs. ¿Cómo decimos? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Mira, el mini pigs es un nombre genérico. Realmente nosotros estamos hablando de mini cerdos. Y con esto lo que decimos es que un cerdo menor de 50 centímetros de altura ya lo consideramos mini cerdo. Y con selección genética que se ha hecho, pues cada vez son más pequeños. Entonces le pueden dar muchos nombres, ¿no? Pero en esencia son cerdos de talla pequeña. Cerdo de talla pequeña. En este caso, platícanos acerca de estos pequeños que tenemos en las manos. Mira nada más que bellos. La verdad es que están muy bonitos. Sí, estos podríamos considerarlos como estándar, que van a tener unos 40 centímetros De altura. de altura con 50 de largo, ya cuando tengan 2, 3 años. Entonces tenemos que estar preparados para cuando tengan esa edad.
Sí, que además muchas veces compran a los cerditos miniatura porque los ven así, ¿no? Y los vemos en redes sociales tan pequeños, algunos hasta dentro de una taza, y te venden, te hacen la promesa de no va a crecer. No es Sí, cierto. ahí como dijeron en el video Ajá. que vimos, que también pueden crecer, Sí llegar crecen. hasta 50 centímetros. Sí, Sí. 45. Cuando se venden, y es lo recomendable, es entre 1 y 2 meses, que es cuando ya están destetados, es decir, cuando ya no están con la mamá y que ya son autosuficientes. Y obviamente pesan 1 kilo, miden, no sé, unos 10 centímetros, están pequeños, Ajá. pero van a crecer, todos crecen, pero jamás van a alcanzar un tamaño como los comerciales, ¿no? O sea, ¿Qué los esos cuánto grandes. llegan a medir, por ejemplo? 70 y hasta 80 centímetros, son grandes. Son muy Oye, grandes. ¿y cómo funciona si quieres tener un mini pig? ¿A qué edad puedes separarlo de su mamá? Como les decía, su lactación mínima debe de ser 1 mes, Un mes. que es cuando ya ellos tienen la capacidad de comer alimento balanceado, que se llama, especial para ellos, y ya son independientes. Ok. Antes no es conveniente porque se van a meter en problemas, es decir, no tienen la suficiente calidad y Ajá. cantidad, sobre todo de proteína. Entonces, no se compara la leche de la mamá por muy bueno que sea el Algún alimento comercial. procesado. Ajá. Oye, y por ejemplo, ¿cuántas, no sé si puedo decir razas o especies o todos son los mismos cerditos? Hay variedades. En el mundo hay aproximadamente unas 12 variedades. Entre ellas podemos mencionar al vietnamita tan conocido, al jobo, al juliana, al mini pigs, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero son variantes. ¿Cuáles, ese es en el qué nombre. varían o en qué nos podemos dar cuenta que es de tal? Muchas veces el color, el tamaño de la oreja, características de la cara, en fin, ¿no? ¿Y cómo son? O sea, ¿son cariñosos? ¿Tienes que jugar mucho con ellos? Cuéntanos cómo es tener un mini pig como tu animal de compañía. Son muy demandantes, son muy demandantes de atención. Entonces, es muy importante que quien quiera tener un cerdito esté dispuesto a proporcionarle tiempo para que lo eduque, para que conviva con él y le enseñe cosas. De otra manera, ellos van a estar muy dispersos en su atención y nos pueden causar problemas. Entonces, hay que estar conscientes de que necesitan un entrenamiento básico, un lugar adecuado donde esté su estancia, donde se alimenten, donde hagan sus necesidades, para que ahora es que el sueño o la fantasía pues no se convierta en pesadilla, ¿no? Ajá, Sí. exacto. ¿Qué te dicen las personas cuando van a buscar a un cerdo miniatura? Como estábamos viendo, llaman mucho a la ternura, es decir, es como crear a un niño, entonces Él se quiere bajar. Sí. ya Ahí quiere. dejémoslo ahí para que es como criar un niño, entonces Son berrinchudos, darle Son de comer berrinchudos. cada 2 horas y darles un calor adecuado, es decir, condiciones que le permitan estar en una zona de confort. Exacto, porque yo siento que este chiquito está temblando un poquito. Entonces Pues yo lo son veo muy como- cómodo ahí acostado. Sí, pero y están hasta como soñando. sensibles de la temperatura. Ahora, sí, son hipotérmicos en forma general los cerdos, por sus Ok. características, no tienen mucho pelo, tienen un pequeño vello a esta edad, muy Ajá. finito, entonces hay que proporcionarle temperatura. Ok. Y para ello ya un criador responsable o un médico veterinario que ya sepa de estos animales les va a dar las mejores recomendaciones para tenerlos. Y es indispensable, le llamamos impronta, ¿no? Es decir, tenerlos, acostumbrarlos para que se manejen. Acostarlos, acariciarlos, convivir con ellos. Por ejemplo, ¿podrían llevarse con otras mascotas? ¿Con perros? Sí, con perfectamente. gatos? ¿Sí? Juguetean mucho con los perros, son dominantes, ¿eh? ¿Ah, Es sí? decir, ¿Ah, sí? a los perros... No, pues ya vimos que ahorita necesito esta berrinche para que lo bajáramos. Sí. Ahora lo que quería era bajarse a jugar. Sí, Ellos. y son muy juguetones. Una vez que ahora sí que sociabilizan con las otras especies, juegan y juegan y juegan. Y retirarle las croquetas de perros porque él les fascina. Entonces, pero engordan mucho. Entonces Ok. también. Ajá. Oye, hay que eso es bien evitarse. importante. Un mini pig no es un perro. No. Exacto. ¿No? Un cerdo es un cerdo con sus características. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que
te felicito porque haces en tu programa, dar esta información y que sepamos más de esta especie para darles un mejor cuidado y además no meternos en problemas, ¿no? ¿Se requiere algún permiso, por ejemplo, para poder tenerlo? No necesariamente. Los mini pigs son cerdos de ciudad. Sí tenemos que tener cuidados médicos, veterinarios y en buenas condiciones para que estén en salud. Tanto ellos están en contacto con personas, evitar zoonosis, es decir, enfermedades que nos puedan transmitir. Entonces es indispensable que tengan una medicina preventiva, que tengan un calendario de vacunación que ya existe, sí se vacunan, y obviamente desparasitarse, ¿no? ¿Y dónde puedes encontrar toda esa información? ¿Tienes alguna página? Ajá. Sí, ahora sí que ya mi página es Criaturitas Pig, y ahí también tenemos una página y un Facebook. Pero además ya instituciones como la universidad, Facultad de Veterinaria ya lo atienden y ya hay médicos veterinarios que se han enfocado en este tipo de animales que ya se está cubriendo. Antes no existía esto porque no se demandaba, pero ya actualmente, actualmente yo creo que ya hay como unos 3,000 cerdos como mascotas. Ok, o sea que realmente se está creciendo la popularidad. Vaya que sí, Ya ya hay que informarnos sobre todos sus cuidados, mi querida Alex. Y ahora, pues muchísimas gracias, José Manuel, por habernos acompañado, por traernos estos pequeños que en verdad son adorables, pero repetimos, hay que ser conscientes, hay que ser dueños responsables y por supuesto que no sea un animal que nada más lo vemos así y de impulso, porque hay que darle calidad de vida durante toda su tiempo de vida, ¿no? Hay que darles cariño y hay que también entrenarlos. Así es, y como a los cerditos que son muy inteligentes, pues vamos, ¿qué te parece, Alex, mi querido José Manuel? A ver el siguiente tip de entrenamiento. Este es para perrunos, pero igual lo podemos aplicar con los cerditos seguramente. Se puede extrapolar muchas cosas. Muy bien, pues vamos a verlo. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿Te parece? A ti, muchas gracias. Un corte y seguimos con más también aquí en Ciudad de Animales. Hola amigos, hoy en Tips de Entrenamiento para tu Mascota vamos a ver el truco de que nuestro perro aprenda a pasar entre nuestras piernas. Es un truco muy sencillo, muy fácil de realizar si tenemos el buen atractor de nuestro perro, que es un condicionamiento a través del atractor de nuestro premio. Sentado. Lo que vamos a empezar a realizar con nuestro perro es enseñarlo, sentado, es enseñarlo a cruzar entre nuestras piernas siguiendo siempre nuestra mano donde está nuestro premio. Vamos a iniciar con nuestro pie derecho ya que nuestro perro está del lado izquierdo. 8. Y cuando él cruza, damos un pequeño premio. Abro mi pierna, 8 y vuelvo a premiar. Esta es la manera de empezar a enseñar a nuestro perro cómo tiene que cruzar, porque al final, al pasar por nuestra pierna, va a encontrar la recompensa a lo que él está realizando. ¿Ok? Siempre es importante las primeras veces que encuentre el estímulo positivo para que él pueda cruzar. Para que ya que lo tengamos dominado, sentado, podamos empezar a llevar y empezar a racionar ya nuestra cantidad de premios. 8, 8, 8, 8. Hizo 4 cruces y en el cuarto es cuando yo premio. Estamos de regreso en Ciudad de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21. Queremos conocer a todos sus mascotas, perritos, gatitos, hurones, mini pigs, como de que no. Ya estamos en la parte de la cocina. No piensen mal, o sea, cocina, cerditos. Veo que tu cerdito está temblando mucho ahí viendo el cuchillo. No se tiene frío, está temblando viendo el cuchillo. Más bien está temblando porque quiere alcanzar la manzana, ¿no? Exacto. Mi querido Ariel, Probable. seguimos contigo, gracias. Gracias ¿no? a ustedes. Porque ¿qué ahora tal? vamos a platicar acerca de, pues, una receta, pero es para los cerditos. Así es, sí. Cuéntanos. Bueno, los cerdos son una especie omnívora, consumen todo tipo de alimentos. Es muy recomendable en cautiverio, cuando son mascotas sobre todo, que sean mantenidos con una dieta vegetariana. Mientras más abundante sea, mientras más variada en ingredientes sea, va a ser mejor para nuestro cerdito. Ok. Exacto, porque ahí, como mencionamos, es un pig no come lo mismo que un
que un perro. Exactamente. Mucho tiempo se pensó que era adecuado ofrecerles las croquetas para perro, pero eso a la larga trae problemas, obesidad, problemas de articulaciones, problemas de piel. Y también no es lo mismo un cerdo miniatura que un cerdo, por ejemplo, que se utiliza en la industria de alimento, ¿no? O sea, no es tampoco bueno darle la croqueta convencional que comprarías para ese tipo de cualquier cerdo, exactamente. La mayoría de los cerdos para abasto tienen una vida muy corta en comparación con una mascota. Una mascota puede vivir 15 años o más. Un cerdo de abasto, pues generalmente llega al año y ya se va a sacrificio. Entonces el alimento es distinto. El alimento para cerdos de engorda los va a hacer que crezcan muy rápido y les va a producir problemas a la larga, ¿no? Cuando se mantienen por más tiempo. Entonces, ¿qué nos vas a preparar, Ariel, para cuidar el peso de nuestros cerditos? Para que, o sea, sí son cerdos, pero tampoco tienen que estar gorditos. Exacto. ¿No? Mira, básicamente lo que tenemos es un ejemplo de lo que le podemos dar, entre otras muchas cosas. Hay una gran cantidad de vegetales que le podemos ofrecer. Aquí traemos un poco de lechugas con algo de col, zanahoria y algunas frutas. También no hay que abusar en las frutas. Las frutas siempre son ricas en carbohidratos que le pueden ayudar a ganar peso. Entonces, básicamente ofrecer vegetales frescos. Y ya vimos que tu cerdito sí le gusta mucho la lechuga. Ya se lo estaba botaneando. La verdad es que lo estoy sobornando un poquito para que esté conmigo, porque él quiere bajarse a jugar. Entonces le tengo que ofrecer algo más rico. Así es. Una condición también importante es qué cantidad de fruta y el tamaño de la porción que vamos a ofrecer. Si ustedes se dan cuenta, tiene un hocico muy pequeñito. Si le damos media manzana, él va a intentar morderla, pero eso no es tan adecuado. Básicamente utilizar una cantidad adecuada para que le quepa dentro de su boca, eso es lo suficiente. Siempre también tenemos que buscar que vaya junto con la cáscara, porque ellos requieren una cantidad de fibra elevada, que es lo que le va a dar la... ¿Puedo tomar un cachito? Claro que sí, hasta 2 si quieres. Perfecto, gracias. No te lo voy a dar a ti, es para mí, no es cierto. La manzana es uno de los ingredientes que podemos ofrecer. Otro también es el plátano. ¿Plátano también con cáscara? Con cáscara también. Con cáscara, perdón. Sí nos puede servir. No le gustó la también manzana. porque ofrecemos una cantidad de fibra importante a través de la cáscara. Y también le ayuda como un enriquecimiento. Quizás a él no le va a gustar masticar la cáscara, hay algunos que sí se lo comen sin problemas, hay otros que no, y le vamos a ayudar también para que esté activo buscando consumir solo la pulpa. Por ejemplo, en este caso, ahorita estamos preparando todo para un plato de ensalada. Así es, sí. Es bueno en el caso como en los perros, ¿sabes? Que decimos, oye, no se lo des todo en una misma porción, o repárteselo en juguetes interactivos, o repárteselo en la casa. ¿Qué es lo recomendable? Así es, eso es importante. Hay que entender también que los cerditos pigmeos, los mini pigs, son animales muy pequeñitos, su estómago es pequeño. Se llena muy rápido, se satisface muy rápido, pero también se vacía muy pronto. Generalmente recomendamos 5, 6 o hasta 7 raciones a lo largo del día, calculando que se llegue a satisfacer. Cuando ya no quieren más, se los retiramos y a las 2, 3 horas, cuando son muy pequeños, se les vuelve a ofrecer alimento. Entonces un plato variado, por ejemplo, ¿esto sería como todos los días o nada más como a manera de premio? Puede funcionarnos como premio, particularmente la fruta, pero todos los días debe de consumir vegetales frescos, además del alimento especial para mini pigs. Eso es importante. Buscar un alimento para mini pigs. ¿Y ese alimento de mini pigs, dónde puedes conseguir? Generalmente a través de los criaderos. Ellos tienen muchas veces la distribución de estos alimentos en algunas clínicas veterinarias especializadas y en las tiendas de mascota grandes. Si no lo tienen, pedirlo y buscar pedir el que es especial para el mantenimiento de mini pigs. Hay de crecimiento, también porque son animales pequeñitos, para cuando se están destetando y para mantenimiento. Perfecto. ¿Puedo bajar al mini pig, señores productores, aquí en la mesita para ver si quiere? ¿Me veré muy mal? ¿No? Está bien, bueno, a ver si quiere, porque de verdad ella quiere... A ver, ahí está la... ¿No? Mientras él come, ¿qué les parece si vamos, Ariel, Alexa, a ver nuestra sección de adoptables? Mira si le gustó, ¿no? Sí. Porque hay muchos perritos y gatitos que están buscando hogar. En este caso vamos a ver unos perritos que, por favor, ustedes, si quieren adoptar, pues escríbanos a través de las redes sociales de Ciudad de Animales. Vamos a verlos. Ay, qué rico. Estos amigos que estamos viendo en pantalla no solo son bonitos, también son juguetones, cariñosos, muy agradecidos y cooperadores. Son incondicionales y siempre nos reciben con entusiasmo moviendo la cola, brincando de alegría y dispuestos a acompañarnos en todo momento. Y además, buscan una familia con quien compartir. Anota los teléfonos en pantalla o búscanos en nuestras redes sociales. En verdad, escríbanos a través de las redes sociales de Ciudad de Animales para que ustedes puedan ser algún candidato a adoptar a algunos de estos perritos que están buscando un hogar amoroso.
Eso es muy importante. Con mucho cariño, Así sí, es. claro que sí. Mil gracias por estar aquí Gracias con a nosotros. ustedes. Vamos a seguir con más porque tenemos otra invitada muy especial. Especial. Ellos son pequeñitos. La siguiente invitada es de este tamaño. De ese ¿no? tamaño, pero no solo de físicamente, también de ese tamaño en las redes sociales, porque es una cerda famosa. Es una cerda famosa, es casi también blogger, oye, creo. Es que pues bueno, quién sabe de quién se trata, más adelante la vemos. Muchísimas gracias, Ariel. Una Gracias a pausa ustedes. y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Tú come, tú sigue comiendo. Se metió al plato, ve el cabello en el plato.